Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el propósito de este programa es abordar temas relacionados con la economía, la sociedad y su funcionamiento. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y al Canal 11 Televisión Universitaria por apoyar y difundir este programa. En nuestra sesión del día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es el análisis de la industria del gas natural en Bolivia y sus perspectivas. En tal sentido, vamos a comenzar con el momento económico-financiero. ¿Cuál es el propósito de este programa? Básicamente es dar a conocer una noticia de interés durante la semana y el Instituto Nacional de Estadística ha señalado que básicamente se han registrado precios históricos en la onza del oro. Se habla, por ejemplo, más de $2.038 la onza Troy, lo cual, según el Instituto Nacional de Estadística, esto va a tener efectos positivos para la economía boliviana. Y desde nuestra perspectiva queremos mencionar que eso no es así por diversos factores. Si bien es cierto, Bolivia exporta oro. De hecho, en el 2013 ha cerrado con más de $2.200 millones en las exportaciones. Esto representando un 33% en términos de las ventas que ha realizado el país. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la exportación del oro en su volumen principal corresponde a contrabando de oro, fundamentalmente procedencia del Perú. Esto significa que, por ejemplo, se estima que el contrabando de oro que ingresa a Bolivia, a nuestro país, para ser exportado hacia otros países, principalmente Brasil, está entre 1.800 y 2.000 millones de dólares año. ¿Qué significa eso? Significa que prácticamente casi en su totalidad, no totalmente, pero casi el total de las exportaciones de oro boliviano se debe a contrabando del oro peruano. Por lo tanto, la incidencia en el precio para temas de exportación va a ser significativa porque sabemos de que quienes se benefician son otros. Y por otra parte, también si vemos la importancia del precio del oro, también el oro es uno de los componentes de las reservas internacionales netas que son administradas por el Banco Central de Bolivia. Y si bien es cierto, un incremento en el precio del oro también hace que las reservas internacionales se incrementen. Sin embargo, esta perspectiva es limitada toda vez de que el Banco Central de Bolivia anteriormente tenía alrededor de 42 toneladas de oro, ya ha vendido o se ha deshecho de 19 toneladas, por lo tanto, las 22 o 23 toneladas que quedan aún en la administración del Banco Central han disminuido su valor en comparación con lo que se tenía antes y por lo tanto este incremento en el precio del oro también tiene un efecto significativo. Entonces, en resumen, si bien es cierto que los precios del oro han subido de manera importante en términos históricos, sin embargo, no va a tener un efecto significativo, ya sea en las exportaciones bolivianas y en el efecto real por el contrabando que hemos mencionado, ni tampoco en las reservas internacionales. Esta fue nuestra principal conclusión del momento económico-financiero. En tal sentido, los invitamos a que nos acompañen en nuestro programa y vamos a ir con nuestros primeros anuncios institucionales. Como habíamos mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a estar hablando de lo que es en todo caso el análisis y prospectiva de la industria del gas natural boliviano. Para ello tenemos como invitado especial al magíster Sergio
Mauricio Medinaceli Monroy, a quien damos una cordial bienvenida y desde luego también un cordial y fraterno saludo. ¿Cómo está? Un gusto estar en el programa. Muchas gracias. Muy bien, antes de comenzar nuestra entrevista queremos explicarles brevemente el perfil de nuestro invitado, quien cuenta con una maestría en economía en el ILADES Georgetown University en Santiago de Chile y de igual manera es economista graduado por la Universidad Católica Boliviana con estudios de posgrado en Chile y Alemania. Nuestro invitado ha sido ex ministro de hidrocarburos en Bolivia y también ha sido coordinador de hidrocarburos en OLADE, con sede en Quito. Ha sido ex consultor del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del PNUD, ¿no? Ha trabajado en varios países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador. Ha trabajado en muchos países. De igual manera, se destaca dentro de su trayectoria su labor como profesor universitario, por ejemplo, en la Flaxo, Argentina y Perú, en la Universidad de las Américas, en Ecuador, Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras universidades más a nivel nacional, con varios libros y publicaciones relacionadas con el sector hidrocarburífero, ¿no? En tal sentido, sin duda alguna, los ingresos del gas natural en Bolivia han sido una fuente importante de ingresos para el país en las últimas décadas, con fluctuaciones importantes, no solamente en precios, sino tanto en volumen de exportación y, sin duda alguna, ha sido un debate en los últimos años. De hecho, hoy en día existen algunos estudios y análisis los cuales concluyen o sugieren que en el caso de Bolivia estaríamos próximos a un agotamiento de las reservas de gas natural especialmente para el tema de la exportación, ¿no? Y por otra parte, recordemos que uno de los propósitos de este programa es dar a conocer resultados de investigación, especialmente en nuestro país, como es Bolivia, y fundamentalmente documentos que han sido publicados. Nuestra entrevista se va a basar a partir de los resultados de una publicación académica realizada en una revista de alto prestigio internacional. Dado este preámbulo, queremos preguntarle a nuestro invitado especial cuáles han sido sus principales motivaciones y sobre todo el interés para realizar su investigación intitulada Análisis y Prospectiva de la Industria del Gas Natural Boliviano. Bueno, gracias. El objetivo en general que tengo con respecto a cualquier publicación es dar a conocer a los jóvenes, sobre todo, parte de la historia de nuestro país, porque muchas veces la historia o las personas pasan, digamos, ¿no? Y los jóvenes solo tienen un recuerdo de hace 5 o 10 años. Entonces, es bueno que quede una memoria escrita de qué es lo que pasó, donde hay personas, hay departamentos que juegan un rol muy importante, digamos, en la historia de los hidrocarburos de nuestro país. Por ejemplo, en la década de los 80s ya se veía venir un agotamiento en la producción de gas natural y de petróleo en Bolivia. Y eso los jóvenes, pues, que están escuchando o viendo este programa, ni siquiera quizás habrían nacido. Yo en los 80s tenía 8 o 9 años. Por tanto, es importante mostrar a los jóvenes que la situación que estamos actualmente viviendo, el país ya la vivió. La vivió en la década de los 80s y la vivió antes de la revolución del 52. Entonces no es novedad esto. ¿Y qué es lo que pasó, digamos, en ese periodo de crisis? Que vinieron reformas al sector de hidrocarburos de carácter liberal. ¿Qué quiero decir con carácter liberal? Que se atrajo la inversión privada al sector de hidrocarburos, se abrieron nuevos mercados
y se disminuyó la participación monopólica de YPFB en la cadena de hidrocarburos. Entonces esto es como un péndulo, y este péndulo históricamente en el país ha sido de esta forma. Viene el sector privado, hace la inversión, recupera, bueno, las ganancias, descubre el gas, se nacionaliza el gas, YPFB se hace cargo. En YPFB hay una intromisión político-partidaria que no deja a YPFB operar como corresponde. Entonces la inversión cae en el sector, cae la producción, caen las reservas y nuevamente hay que llamar al sector privado. Entonces es este péndulo que yo quiero destacar en esta investigación con base en estadísticas que nos tiene, digamos, una vez más en una etapa de crisis donde probablemente hay que atraer al sector privado, nuevamente al sector hidrocarburos. Perfecto. Usted claramente nos mencionó, y bueno, aquí especialmente para la audiencia, como usted bien mencionaba, los jóvenes, se pensaba de que la economía boliviana comienza a a convertirse en un país con reservas y desde luego producción de gas en los 90, a finales de los 90, cuando comienza a consolidarse lo que es la exportación de gas natural al Brasil, por ejemplo, a Argentina. Pero usted ya nos menciona de que antes, incluso en los 80, ya se hablaba de un agotamiento o un supuesto agotamiento de lo que es gas y petróleo. ¿Cuándo es que en realidad Bolivia comienza a convertirse en un país gasífero, digamos así, o un país que tiene reservas de gas natural importantes? Bien, los primeros datos de producción de gas natural en Bolivia se registran en la década del 50 del siglo pasado, es decir, durante la revolución del 52, más o menos por ahí. Y curiosamente, no curiosamente, de forma muy interesante, Santa Cruz juega un rol muy importante en la historia del gas natural en nuestro país. Porque en Santa Cruz, en la década de los 60, cuando estaban de moda los Beatles, se descubren los campos de Colpe y Caranda. La importancia de los campos de Colpe y Caranda es solo comparable con los campos de San Alberto y Sábalo de Tarija recientemente. Entonces Santa Cruz se vuelve el departamento de hidrocarburos del país. Y hay también una convulsión social por el tema de las regalías, que de hecho a Santa Cruz no se le reconoce el haber peleado, algo que ya estaba instituido desde antes, pero salió el tema de la regalía del departamental del 11%. Para los jóvenes que quizás no conocen, el departamento productor recibe el 11% como regalía de la producción de gas natural y petróleo. Y eso lo peleó Santa Cruz. Y dicho sea de paso, este 11% es muy interesante. ¿Por qué 11%? No, ¿por qué no 12 o 10, que es un número más cerrado? Es porque resulta que el gas es de todos los bolivianos. Entonces, si usted divide el 100% de la producción entre 9 departamentos, sale más o menos al 11%. Entonces, de ahí viene ese número mágico del 11%, donde uno dice, ok, yo quiero mi cuota aparte, si quiere, porque el gas es de todos. Bueno, aparte de eso, se descubre el gas en los 60 en los campos de Colpe y Caranda, que hoy día ya están agotados, y la Galf, que era una empresa privada, decide venderlos a la Argentina, porque Argentina era el único mercado que tenía un gas natural desarrollado. Y esto genera una serie de susceptibilidades en el país por la naturaleza del contrato, que da para otro programa de esta naturaleza si ese contrato era bueno o malo. Lo cierto es que decanta en 1969 con una nacionalización apresurada del país y que, digamos, se hizo muy poco planificada, y en 1969 se nacionalizan los hidrocarburos de la forma clásica,
Es decir, se expulsa a la empresa y se le confiscan los activos, básicamente golpe y carta. Y YPFB se hace cargo de la exportación de gas natural a la Argentina en la década de los 70, cuando quizás nadie de los que está escuchando este programa había nacido y quizás sus papás estaban naciendo, imagínense. Entonces, YPFB administra este contrato durante los 70s, pero no hace inversión, y es en los 80s nuevamente, donde hay una, digamos, caída. En los 80s, pasando a los 80s, 90s, Brasil muestra interés en el gas natural boliviano, pero no había reservas. Entonces el país se abre a la inversión privada, firma un contrato de exportación al Brasil que es el eje central de, digamos, la exportación de gas natural y la recuperación económica del señor Evo Morales. Entonces, el proyecto de exportación al Brasil se gesta entre 1974 y 1999. Son 25 años de trabajo para el proyecto de exportación de gas. Se siembra ese proyecto durante 25 años, 5 presidentes de la República. Y quien cosecha esto es el señor Evo Morales a partir del año 2006. Pero lastimosamente esta cosecha no viene acompañada de siembra. Por tanto, solo el gobierno boliviano, el pueblo boliviano se dedicó a cosechar lo que se había sembrado antes, pero se descuidó la siembra. Y en este momento estamos justamente sufriendo la falta de siembra, porque no hay más reservas de gas natural. Eso a grandes rasgos es, digamos, la historia del gas natural en nuestro país, donde hay grandes hombres bolivianos, diría yo, el señor Dionisio Foyanini, por ejemplo, que hay en Santa Cruz, él pasó buena parte del tiempo, el señor Hugo Peredo, que también es de Santa Cruz, el señor Carlos Miranda, que era del occidente. Entonces, grandes hombres que quizás no se les reconoce su aporte al país, pero que fueron sustantivos para el boom económico que vivió Bolivia desde el 2006. Entonces, mi objetivo de escribir estas cosas es recordar a los jóvenes, uno, que los bolivianos sí podemos, porque hicimos el primer gasoducto gigante de Sudamérica con Brasil. Y dos, que en el sector de hidrocarburos los periodos de siembra y cosecha son muy largos, ¿no? Entonces, eso es importante mencionarlo, perdón, porque estos periodos llevan un tiempo. La gente asocia el boom económico a lo que hizo el señor Evo Morales, pero no es así. El boom económico vino con el proyecto de exportación al Brasil. Y la gente asocia la crisis económica que tiene Bolivia con el actual presidente Arce Catacora, que no es cierto. La actual crisis económica viene desde el año 2006 con la nacionalización de los hidrocarburos. Es decir, es la nacionalización de los hidrocarburos el origen de los problemas del sector de hidrocarburos que tenemos en el país actualmente. Habría que tener cuidado cuando se hace una interpretación porque al parecer los hechos funcionan como una especie de rezago, ¿no? Donde el gobernante de turno tiene consecuencias de un mandato o una gestión previa y así sucesivamente. Entonces, ahí el cuidado sería interpretar, ¿no? Usted menciona una buena analogía de la agricultura con el gas natural, lo que es la cosecha y la siembra. Adelantándonos a una futura pregunta que le vamos a realizar. Si decimos que el gas natural es como la agricultura, donde actualmente, donde en un tiempo reciente, mejor dicho, se cosechó y no se sembró, ¿usted cree que en esa analogía estamos también en un tiempo de sequía? Estamos en un tiempo de agotamiento de la cosecha. Es decir, estamos cosechando las últimas naranjas que quedan. Y bueno, para cosechar más naranjas se necesita un tiempo. En la analogía de la agricultura, en cualquier proyecto, ¿no es cierto? Si usted cría ovejas, si usted siembra naranjas, lo que sea, siempre se necesita un tiempo de maduración. Entonces, es una época en este momento donde
hay un agotamiento natural y por eso pues no hay gasolina, ¿no? Y muchas veces la gente me pregunta o se pregunta, ¿por qué no hay gasolina? La respuesta fácil es decir, hay un bloqueo. Pero la respuesta estructural, la respuesta sólida es que a YPFB se le dio la tarea de administrar los hidrocarburos con la nacionalización. Y YPFB, por varios motivos, no hizo su tarea. Pero no quiero echar la culpa aquí a los profesionales bolivianos, no. Hay muy buenos profesionales bolivianos que trabajaron en YPFB. El tema es la injerencia político-partidaria en las empresas del Estado, donde la empresa del Estado de pronto se convierte en la caja chica del gobierno, se convierte en la fuente generadora de empleo y todas esas cosas. Y eso daña a cualquier empresa, pública o privada, ¿no? Perfecto. Dentro de lo que es la exportación de gas natural, dos contratos que han sido muy importantes para la economía boliviana en la historia reciente es el contrato de exportación de gas natural a Brasil, el cual usted bien claro ha mencionado que tardó aproximadamente 25 años en gestionarse y materializarse, y el otro es el contrato de exportación de gas a la Argentina. Estos contratos, una pregunta general es, ¿en qué consisten? ¿Son similares? ¿Son diferentes? Y sobre todo, ¿qué han representado para la economía boliviana? Bien, el contrato de exportación a la Argentina es una segunda versión de un contrato que se firmó el año 2004, una vez más antes del señor Evo Morales. Y después se lo modificó y se lo amplió, digamos, a mayores volúmenes y mejores precios que el contrato con el Brasil. Eso no cabe duda. Pero aquí la pregunta era si teníamos gas suficiente para abastecer ambos contratos. Y la respuesta que nos están dando, los datos, que nos está dando la historia, es que no había gas para abastecer los dos contratos. Entonces la pregunta sustantiva aquí es, ¿el contrato con Argentina se firmó con las suficientes reservas? Y aparentemente no. De hecho, apenas logramos cumplir con el Brasil. Pero en su momento, estos dos contratos significaron la mitad del crecimiento económico de Bolivia en el periodo 2010-2015. Si había dólares, era por la exportación de gas. Si había impuestos, era por la exportación de gas. Si en el municipio de Roboré había canchas, era por la exportación de gas. Si había construcción de carreteras, era por la exportación de gas. Si había el fondo indígena, era por la exportación de gas. Si había caída en la pobreza, era por la exportación de gas. Entonces, fíjese, cae la exportación de gas y no hay dólares y ahora sufrimos dólares. Cae la exportación de gas y los municipios no tienen dinero. Cae la exportación de gas. Entonces, el modelo de apuntar solamente al gas fue muy riesgoso. El sector hidrocarburos se puso la economía boliviana al hombro, pero en su momento era necesario que con el dinero del gas se activen otras industrias, turismo, agropecuaria, qué sé yo, para que la economía boliviana tenga de qué vivir una vez que se agotan las reservas de gas, cosa que no pasó. Perfecto, muy bien. El actual presidente, que en su momento era ministro de Economía, señaló de que la economía boliviana estaba blindada ante los precios del petróleo, WTI. Bueno, y se conoce de que hay una indexación, ¿no es cierto?, lo que son los precios del petróleo a los precios del gas natural. Realmente, la economía boliviana no en el pasado, actualmente está blindada a los precios del petróleo, de su perspectiva. No, porque realmente tanto el contrato con el Brasil como Argentina vinculan el precio de exportación de gas con el precio del petróleo. El problema no es tanto el precio hoy en día, sino que la producción está cayendo. Entonces, es un problema de la ausencia.
Y aquí yo quiero de producción de petróleo, ¿no? ¿Cuál es el presidente Arce Catacora escribió un libro que yo invito a todos a que lo lean? Porque en ese libro está su pensamiento. Y se lo voy a resumir el pensamiento del presidente Arce Catacora de este libro. Es muy sencillo. Es capturar la renta del gas para que viva la economía boliviana. Así de simple. Ese es todo el modelo. Rentismo puro y duro. Entonces, eso puede funcionar bien cuando hay renta, pero no funciona bien, como lo estamos viendo ahora, cuando no hay renta. Entonces, lo que tiene que pasar con la economía boliviana es que se tiene que abrir al sector privado. Porque, fíjese, un joven de 22 años que me está escuchando ahora, ¿dónde va a trabajar? El sector público ya no puede capturar más gente. Este joven ya no puede ir a YPFB porque ya no hay más espacio. No puede ir al Comibol porque no hay más espacio. No puede trabajar en el Ministerio de Hidrocarburos porque ya no hay más espacio. Es decir, el sector público está con muy poco dinero para contratar gente. Entonces, ¿cuál es el único sector que le puede contratar a este joven? Es el sector privado. Entonces, lo que toca hacer ahora es apoyar al sector privado. Pero cuando hablo de sector privado, no hablo de una gran transnacional que venga no se haga un megaproyecto. Cuando hablo del sector privado, hablo de la señora que vende en las 7 calles. Hablo del restaurante que está en el Cristo. No podemos castigar a estas personas con una serie de impuestos y trabas burocráticas. Es necesario activar esta inversión. Entonces, ese es el sector privado. Ese sector privado tiene que crecer para absorber a los jóvenes que están saliendo de institutos técnicos, de universidades y de colegios hoy en día. Perfecto. Muy bien. Otro tema relevante es que si bien es cierto que ha generado la duda si el tema de las reservas de gas natural en Bolivia eran lo suficientemente, en términos de volumen, eran suficientes para poder cubrir lo que son dos mercados, como es el Brasil y Argentina. Estos contratos actualmente están en riesgo, asumiendo también de que en ambos países también por lo que se ha sabido en las noticias, se han encontrado volúmenes importantes de reserva de gas natural. Bueno, Argentina ya manifestó su deseo de dejar de depender del gas natural boliviano. Ese contrato podríamos considerarlo como que próximamente puede llegar a volúmenes muy bajos. El contrato al Brasil sí va a seguir. Pero, digamos, en volúmenes menores y en condiciones de precio distintas. Entonces, todavía nos queda un chance de unos 6, 7 años para poder abastecer al Brasil si no pasa nada algo espectacular. A partir del 2030, si no pasa nada, Bolivia tiene que comprar gas natural para su mercado interno. Esa es la proyección. Perfecto. Profesor, teníamos muchísimas más preguntas para realizarle, muchísimas más. La verdad que el tiempo nos ha quedado demasiado corto y como usted dice, esto da para hacer un siguiente programa. Queremos finalizar nuestra entrevista con 2 preguntas. La primera de ellas es, ¿cuál es la situación actual en la industria del gas natural? Bueno, ya nos ha mencionado la situación y sobre todo, ¿cuáles son sus perspectivas? ¿Cuáles son las perspectivas en la industria del gas natural? Y tal vez la pregunta más importante, ¿cuáles son las sugerencias de política? ¿Qué se puede hacer para impulsar la industria del gas natural en Bolivia? Bien, a nivel internacional, el gas todavía tiene vida, porque fue declarado como el energético de la transición verde. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mercado para el gas natural en el mundo. Y mucho más importante, hay mercado para el gas natural en Europa. Porque los europeos están cansados de depender solamente de los rusos, como se ha visto en estos últimos años.
Entonces el mercado del gas natural tiene todavía un muy buen tiempo de vida. Lo que tenemos que hacer en Bolivia es lo que nos ha funcionado en el pasado a los bolivianos. Y en simple es esto. La actual ley de hidrocarburos es una ley de cosecha. Hay que aprobar una ley de siembra, así de sencillo. Y una ley de siembra, pues tiene algunas consideraciones como atracción de inversión privada, como impuestos progresivos, como, bueno, varios temas que mejoren la ecuación económica del inversionista en el país. Entonces, en simple, digamos, es eso. Perfecto. Y si no se realiza nada, si no se cambia esta ley, ¿cuáles serían los escenarios, por ejemplo, un escenario pesimista para la industria del gas natural, si es que todo sigue bajo la inercia actual? Bien, pues, bueno, la gente ha estado con problemas de gasolina y diésel en Bolivia, me parece. Yo estoy viviendo en este momento fuera del país. Eso puede mantenerse y agravarse. Y luego puede faltar gas natural en el futuro. Entonces es necesario comprar gas natural de Argentina probablemente. Pero ese es el escenario más pesimista, donde probablemente sea necesario levantar los subsidios, porque compraríamos el gas natural a precio internacional. Y bueno, pero aparentemente la gente no asocia el hecho de que la nacionalización nos trajo a este momento. Entonces, la gente quizás sigue apuntando a un modelo que está destinado a depender más de las importaciones de gas, de gasolina, diésel. Y si a esto usted le suma que no hay dólares, entonces es una tormenta perfecta. Se necesita un cambio de chip monumental en el país para reordenar la economía. En este momento, los precios políticos son tres: el precio del gas, el precio del pan y el precio del dólar. Esos tres precios políticos usted tiene que levantarlos y que funcionen de acuerdo a las condiciones del mercado. Si no, le faltará dólares, le faltará pan y le faltará gasolina. Así de sencillo. Estimado profesor Mauricio Medinaceli, queremos agradecerle por su tiempo y por brindarnos su perspectiva nuevamente, y desde luego invitarlo para que nos pueda acompañar en un futuro cercano hablando de este u otros temas relacionados con la economía. Con todo gusto. Un saludo a todos por ahí. Esta fue nuestra entrevista principal hablando o conversando con el profesor magíster Mauricio Medinaceli sobre análisis y perspectivas en la industria del gas natural en Bolivia. En tal sentido, vamos a ir con nuestros anuncios institucionales y continuamos con más del programa de Economía y Negocios. Muy agradecido, estimado profesor. Realmente ha sido una entrevista muy enriquecedora, con bastante información y sobre todo para comprender bien la historia, ¿no? Y muchas veces no sabemos del porqué de las cosas, pero remontarse a los datos históricos nos ayuda a tener una mejor comprensión. Bueno, muchas gracias a usted y con gusto para otra oportunidad. Gracias, querido profesor. Un cordial saludo y seguimos en contacto. Le vamos a hacer llegar el enlace en lo posterior. Muy agradecido. Listo. Que tenga buenas tardes. Gracias. Como habíamos mencionado de forma previa, hoy tuvimos una entrevista especial que estaba relacionada con el análisis de la industria del gas boliviano y sus perspectivas. Si bien es cierto es que se está discutiendo que el gas natural en Bolivia está próximo al agotamiento, esto no es un hecho reciente. En la década de los 1980, en esa década, se habló también de lo que era un
agotamiento del gas natural. Si vamos un poquito más atrás, los primeros descubrimientos de gas natural en Bolivia tratan de década de los 50. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, lo que fue la década de 1960, se encuentran grandes reservas de gas natural en lo que es, por ejemplo, Colpacaranda, que esto es equivalente en tiempos más contemporáneos con los grandes yacimientos gasíferos en Tarija. Y en la década de los 60, un hecho importante fue las regalías para los países productores de gas natural e hidrocarburos, el 11%. ¿Por qué el 11%? Porque fundamentalmente si dividimos el 100% de regalías de los hidrocarburos dividido entre 9 departamentos, daba el 11%. En el país han existido nacionalizaciones. La primera nacionalización que existe es en 1969 y fundamentalmente las primeras exportaciones de gas natural, dos contratos importantes, Brasil y Argentina. Ya en la década de los 80 ya existía un contrato con la Argentina, ¿no? Y el contrato con Brasil tomó cerca de 24 años o 25 años en poder concretizarse. Estamos hablando de que el contrato de exportación argentina se fue gestionando entre 1964 y 1999. Estos dos contratos de exportación fundamentalmente nos da a pensar que fue en cierta medida un acto irresponsable, porque no había tanto gas para poder abastecer y para poder cumplir con ambos contratos. Es de ahí que en nuestra entrevista se hizo la analogía de que estuvimos cosechando sin sembrar. Y fundamentalmente dentro de lo que es la importancia del gas natural, de los ingresos del gas natural, podemos mencionar que entre el 2010 y el 2015, los ingresos del gas natural representaron aproximadamente el 50% del crecimiento económico del país. Y fundamentalmente esto se vio en mayor demanda interna, se vio en mayor recaudación de impuestos, en mayores ingresos para los municipios, para las universidades. Se vio también en la disminución significativa de la pobreza, mayor inversión pública y mayor infraestructura. Pero hay algo que es importante mencionar, es que los ingresos del gas natural no vienen a partir de la nacionalización de hidrocarburos del 2006, sino viene más atrás, viene a partir del 2003, 2004, cuando ya se había gestionado todo para que los ingresos vengan, que gobiernos posteriores se beneficiaron, y aparentemente es como si hubiera sido en la gestión de gobiernos del 2006 en adelante. Por otra parte, los precios del petróleo sí tienen una incidencia significativa en la economía boliviana, no es de forma directa, sino es de forma indirecta como un canal de transmisión a través de lo que son los ingresos de exportaciones y a través de lo que son los ingresos fiscales. Estos dos grandes contratos, el de Brasil todavía va a haber mercado para poder exportar, sin embargo, el de Argentina prácticamente es un hecho que se va a cerrar. El gas natural, por sus propiedades, todavía tiene espacio y tiene mucha demanda a nivel mundial, porque está considerado dentro de la transición energética verde. Fundamentalmente, cuando hacíamos esta analogía de cosechar sin sembrar, aquí también podemos mencionar que tenemos una actual ley de hidrocarburos que es para la cosecha. Por lo tanto, una de las conclusiones fundamentales de nuestra entrevista es que necesitamos una ley de hidrocarburos que sea para la siembra y de esta manera se puedan tener mayores perspectivas en el mediano plazo. Si no se hace nada, si todo sigue igual, si se sigue bajo la misma inercia, la tendencia central es que vamos a continuar con escasez de combustible, gasolina,
y diésel. Y por otra parte, también la tendencia central es que el gas natural se va a agotar y fundamentalmente en un mediano plazo vamos a estar importando gas natural. Estas y otras fueron nuestras principales conclusiones. En tal sentido, los invitamos a que nos acompañe por el programa de Economía y Negocios por Canal 11 Televisión Universitaria los días sábados a las 8 de la noche y el reprise del día domingo en el mismo horario. Muchísimas gracias.